Es Diego Alberto Guzmán, estudiante de Administración Pública de la CUN, y hoy vamos a hablar sobre descentralización en Colombia. Entonces, la descentralización en Colombia surge más o menos en la década de los 80 debido a los grandes endeudamientos que tenían los países latinoamericanos y los grandes desembolsos que se debían hacer en dólares. Entonces surge la descentralización. Durante la Constitución de 1991 se adopta en nuestro país para empezar a descentralizar el país. Colombia es un Estado social de derecho que está organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Es democrática y participativa, pluralista, fundada en el respeto de la participación y la pluralidad y la solidaridad entre las personas. Entonces, la descentralización en Colombia se inicia, como ya habíamos dicho, en la década de los 80. Su propósito general es aumentar la legitimidad del Estado mediante la modernización y las estructuras políticas, administrativas y fiscales. Se plantearon dos objetivos específicos, que era mejorar las provisiones y los bienes de servicios públicos locales y profundizar en la democracia en el ámbito municipal. En Colombia, durante la descentralización encontramos las características que se traslada la administración del Estado a los gobiernos locales. El gobierno dota de personalidad jurídica a los municipios y se caracteriza porque se asigna un patrimonio propio para una gestión independiente de la administración central y se basa en el principio de la autonomía. Entonces, la descentralización en Colombia se divide en dos. Entonces tenemos las organizaciones territoriales y otras divisiones administrativas. Entre las organizaciones territoriales tenemos entidades territoriales, departamentos, los municipios y otras entidades previstas. Entonces, las entidades territoriales en Colombia como decíamos, que es una república unitaria durante la Constitución de 1991, en la cual gran parte de la administración del Estado se reparte en entidades administrativas territoriales. Quiere decir que pasamos a los departamentos. Colombia está conformado por 32 departamentos, los cuales sus gobiernos son los encargados de administrar los recursos que les asigna el Estado, con el fin de garantizar los derechos básicos de cada uno de los ciudadanos. También tenemos los municipios, que a su vez son los que conforman los departamentos. Colombia está dividida en 1.123 municipios, según el registro del DANE. Entre las otras entidades que tenemos las regiones, las provincias y los territorios indígenas. Los territorios indígenas son partes consensuadas entre los mismos indígenas y el gobierno, que son entidades especiales que tienen unos derechos diferentes a los de las otras comunidades. Y también tenemos las áreas metropolitanas y las asociaciones de los municipios. Entonces, la centralización en Colombia es un proceso que se ha llevado a cabo, es relativamente un proceso nuevo, lleva más o menos 20 años, se da con base en que las grandes mafias las mafias políticas estaban manejando los recursos del Estado y no estaban llegando a la población, que es lo que se pretende con la descentralización. Ha tenido muchos inconvenientes porque no fue un proceso que hubiera sido paulatino, al contrario, fue un proceso que se dio de una forma un poco abrupta y los municipios no estaban preparados para empezar a manejar sus recursos y abastecer de las necesidades básicas a cada uno de los municipios, departamentos y ciudades. ¿Qué quiere decir? Que ahora cada uno de las ciudades debe construir sus propias escuelas, deben de estar pendientes del sistema de salud y deben dotar de todo el saneamiento básico a cada uno de los municipios.
Al no tener la preparación técnica y tecnológica para esto, es donde se ha permitido un poco lo que llamamos en Colombia la mermelada. Entonces, muchas veces cada político gestiona de acuerdo a las necesidades de quien lo haya ayudado a elegir para llevar unos recursos que finalmente, al no tener esta capacidad de autonomía, caen estos dineros muchas veces es en carruseles de contratación donde finalmente no se desarrollan las obras. Aparte de eso, pues también tienen algunos beneficios, los cuales es que ya un gobierno que quiera realmente contribuir con el desarrollo de su municipio o de su ciudad, ya no va a tener que esperar a que el Estado como tal le gire sus dineros, sino que por el contrario, ellos mismos cuentan con sus recursos para solucionar alguna eventualidad, para desarrollar sus programas de gobierno, y esto así permitir un mayor desarrollo y una mayor capacidad de, de cumplimiento de sus labores como gobiernos locales. Muchas gracias.